Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de desarrollo local y esta noche casualmente el tema convocante es ese, el desarrollo local en nuestra ciudad. Para ello hemos invitado a agentes representantes del sector público, del municipio y de la universidad local y también representantes del sector privado a través de distintas manifestaciones u organizaciones. Con ello, luego de los auspicios, vamos a analizar el tema. Fabián, buenas noches, un gusto estar con vos nuevamente. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, gracias igualmente. Como ya lo había presentado, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo y la ciudad, y para ello hemos invitado a especialistas. Gastón Chiesa, quien es el director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030, Miguel Bosch, quien es el director del Instituto de Desarrollo Regional, y en representación de la Municipalidad de Río Cuarto, el subsecretario de Planificación Urbana, el arquitecto Antonio Cortegiano. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y me gustaría comenzar con Gastón, en representación de la Fundación 2030, desde hace un tiempo, desde su creación, está empezando en el desarrollo local, pero sé que se han fijado unos objetivos para este año, unos lineamientos, no que hablemos precisamente de cada uno de ellos, pero posteriormente sí, pero ahora que hagamos una introducción, ¿cómo ven la ciudad desde el desarrollo local, desde la 2030? Bueno, este año, filosóficamente, digamos, hay un cambio en donde queríamos concentrarnos en desarrollar algunos temas con mayor profundidad, llevar algunas acciones directas con la política y el sector público para que acompañen los procesos de transformación. Nosotros, la Fundación nace hace 2 años, cuando identifican de algún modo que la política está concentrada en el desarrollo de corto plazo. Esto es la coyuntura, la emergencia económica, los análisis que no van mucho más allá de periodos de meses a algunos años. Entonces, en ese marco, pensar un Río Cuarto en el largo plazo lo tomamos como una posibilidad. Convocamos a los ciudadanos, convocamos a expertos, convocamos al sector político a que pensemos en conjunto cómo podíamos llevarlo adelante. Este año en particular, en esa marcha, decidimos trabajar un tema central, que es el Distrito Río. El Distrito Río para nosotros es un área de unos 600 kilómetros, 600 hectáreas, en donde el río cursa la trama urbana del Río Cuarto. Y allí es donde está concentrado el subdesarrollo y la exclusión más grande de la ciudad. Tenemos 1.500 familias, que son el 5% de nuestra población, que vive bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, donde el 18% de los hogares tiene al menos un analfabeto, donde el 85% de los adultos no terminó el secundario, donde el 95% y más no tiene gas natural ni agua corriente potable en el interior de su vivienda, bajo un sistema regular, con el título de su propiedad. O sea, tenemos un sector muy subdesarrollado. Pensar estrategias en donde se incluya al río es un poco el desafío. Entre ellos, como dejándote algunos títulos y después podemos pasar a profundizarlos. Está bien. O sea, cuando hablamos de incluir al río es desde lo social. No, no solo de lo social. Creo que lo social es la cara más visible y más oculta que tiene el río. Pero al río lo tenemos que pensar desde lo económico, desde lo social, desde la planificación de la infraestructura que mueva este-oeste de la ciudad, de los lugares de encuentro, del turismo, del deporte. Son muchas de las dimensiones que queremos pensar para el distrito, y cada una de esas dimensiones tenemos algunas propuestas que es bueno poder compartirlas en espacios como este. Está bien, bueno.
Miguel, ¿ha tenido efecto la planificación? Porque convengamos que en Río Cuarto, si bien lo que dice Gastón en cuanto a que los distintos gobiernos se han preocupado por el corto plazo, si bien existe una fundación PERC en su momento, a mí eso de ponerle años por ahí te limita, porque ya 2030 no es más largo plazo, estamos bastante cercanos. ¿Ha tenido efecto la planificación que se ha llevado a cabo en Río Cuarto? Sí, ¿sabes qué? A mí me gusta siempre decir que no es que falta, la palabra falta siempre suena difícil para quienes estuvieron en proceso de planificación. Yo creo que no falta planificación. Por ahí hay problemas en cuanto a la desarticulación de quienes planifican con diferentes tipos de objetivos que a veces van en contra. Y por otro lado, lo que dice Gastón, yo coincido, a veces las urgencias desvían de las cosas importantes. O sea, nosotros tenemos 2 libros, en realidad 3, que son material que derivan de procesos de planificación. Y hay lineamientos de política. Lo que pasa es que a veces esos lineamientos requieren de asignar recursos, y ahí es donde creo que más de una vez se le ha dado prioridad a otras acciones, que son más corto plazo. A veces tiene lógica, ¿no? O sea, prestar servicio público a un sector carenciado, por decirlo un ejemplo, a veces no tiene 20 años para esperarlo. Lo que pasa es que desvía recursos. Entonces, en primera instancia, respondiendo, ¿falla la política? Yo creo que es muy complejo la pregunta como la formulás, y muy complejo decir sí o no. Es decir, creo que falla un proceso de coordinación en la planificación, sí, y creo que hay un fallo en cuanto a la asignación de recursos porque no están disponibles. Y entonces ahí sí quiero decir algo. Yo creo que a veces sí ha fallado en mucho sentido la política cuando se ha necesitado articular con otros estamentos, otras instancias del sector público que tienen los recursos. Y nos pasó con la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Río Cuarto necesitaba, o sea, si no quiero exagerar, pero creo que era el 20% de su presupuesto para hacer la planta. Y no nos olvidemos que necesita otro 20% para hacer un nuevo sistema de potabilización, captura y potabilización de agua. Y eso, o sea, la ciudad le cuesta mucho conseguir los recursos. Entonces ahí necesita de un gobierno provincial y un gobierno nacional. Cuando lo tuvo, la articulación, bueno, hoy lo tenemos. Pero pasaron los años y no se pudo. Entonces, y otro ejemplo más. Cuando hubo, a veces la pregunta, por ejemplo, nosotros tenemos una rotonda que hoy está siendo muy criticada y tiene sus problemas y podemos discutirlo. No, para criticar son varias las rotondas que pero hay uno que es la de la reforma universitaria, sí, con el acordeón. El acordeón. Esa rotonda se podía resolver si se articulaba con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional también tiene que abrir puertas en ese momento, porque si no, un ejemplo, a quienes decían hagámosla más grande pero en el espacio de la vía, pero la vía no tiene potestad el municipio, claro. Entonces, por eso te quiero dar, en una de esas llevaba más tiempo ese proceso de gestión y articulación y no llevaba nada, una de esas llevaba algo, pero bueno, se terminó haciendo algo que fue un paliativo en pos de resolver una situación que no fue necesariamente para muchos la mejor, porque se desarticuló. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el problema ahí está. Sí, sí. En el caso, Antonio, ¿cuál es el análisis que ustedes han realizado cuando llegaron a la municipalidad? ¿Hacia dónde se apunta fundamentalmente? Bueno, mira, entiendo que una ciudad como la nuestra, estratégicamente ubicada desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista nacional, debe y tiene que tener un plan estratégico de desarrollo. Tiene que estar pensada la ciudad para los próximos 15, 20, 30 años y para que sea previsible para todos los estamentos que interactúan en esta ciudad, desde lo comercial, institucional, de servicios, desde la educación, desde la salud. Tenemos que tener una ciudad que sea previsible y que se adelante a las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tanto de la ciudad como regional como nacional. En ese sentido, creo que los trabajos que se han hecho en cuanto a planificación, que fueron trabajos como por ejemplo del PER, que fueron trabajos que se estudiaron muy profundamente hasta la etapa de diagnóstico, digamos así,
que son los elementos que son uno de los tantos elementos que usamos hoy desde la Subsecretaría de Planificación junto al INPUR, que es el Instituto Municipal de Planificación, es donde estamos trabajando y empezando a trazar líneas para que entre todas las instituciones y nosotros de alguna manera siendo propositivos y dando el puntapié inicial, llevar hacia adelante un plan de desarrollo para la ciudad absolutamente íntegro. Porque tenemos que pensar que tenemos Olver e Higueras prácticamente conurbanos, entonces esta ciudad en sí tiene otros valores sí, que en este momento son muy importantes no solamente para el desarrollo planificado de la ciudad y su conurbanidad, sino también para el desarrollo. Sí, sin duda que hoy no podemos estar pensando de una política o planificar estratégicamente sin pensar en Holber y Río Cuarto como el gran Río Cuarto, ¿no es cierto? ¿El PERC no está más? ¿Qué pasó con el PERC? ¿El plan estratégico de Río Cuarto no...? No, fue una instancia que en su momento, Miguel estaba en su momento, cumplió su objetivo, que era el de diagnosticar, y bueno, evidentemente que faltó la otra etapa, que era la de proyectar, la de diseñar, que bueno, estamos tratando y estamos empezando a trabajar en esa línea, y ya te vuelvo a repetir, en este caso tratando de unirnos, de juntar a todas las instituciones. El FUNPERC también está trabajando en diagnósticos, en puntos de diagnósticos importantes para la ciudad. Entonces, 2030 está trabajando en lo suyo, otras instituciones también están trabajando, Colegio de Arquitectos está trabajando, todos están trabajando de una u otra manera. Me estoy olvidando de muchas instituciones porque hay mucha gente que está trabajando y pensando en la ciudad. Entonces, queremos juntarnos, queremos unir todos estos esfuerzos y llevarlos adelante a través de un proyecto. Yo casualmente, y era una cosa que la charlamos fuera de cámara antes de comenzar el programa, hay muchas instituciones que están pensando, que están trabajando, y por ahí la reflexión es decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir creando instituciones que estén pensando, que estén analizando, diagnosticando, cuando lo que realmente hace falta es ponernos todos de acuerdo en una institución y trabajar conjuntamente por los objetivos que, si bien estamos todos de acuerdo, seguro que va a ser un espacio que represente a todos los sectores y a toda la ciudad, porque hemos ido desarrollando instituciones, a ver, el PERC, el FUNPERC, la Fundación para el Desarrollo Económico Local de Río Cuarto, la 2030, Ayúdame FADA, bueno, la Comisión Económica y Social, el Consejo Económico y Social, pero de amplio, y a todos los integran, y son los mismos integrantes, son las mismas instituciones, la sociedad rural, el CESI, la municipalidad, la universidad, los concejales, en todas están todos. 800 y yo no sé, sí, exactamente, hay más de 800 instituciones, porque me acuerdo a Benedetto, que era el que en su momento estaba en la Secretaría de Relaciones Institucionales, decía que había más de 2 por día de instituciones, una cosa así, un indicador. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener institución? Y yo creo que lo que hace falta es quizás sintetizarla en una institución madre que contenga todos los diagnósticos y todos los estudios que se hacen en una institución para repasar. Después de la pausa, ¿puede ser? Bueno, vamos a marcar la pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con nuestros invitados analizando la ciudad y el desarrollo. Y había hecho una pregunta yo que había sido más extensa, no la voy a hacer tan extensa, pero ¿qué pasa con estos espacios que están llenos de instituciones y hay pocos resultados, Miguel? Mira, en primera instancia, lo que venimos diciendo, le falta articulación. O sea, el proceso, vamos a decir, yo no sé si es poco, mucho, 800. Pueden ser muchísimas, pueden ser pocas. El problema es que si hay 5 que tienen exactamente los mismos objetivos y están participando de los mismos actores, indiscutiblemente
ahí sobran. Segundo, en una de esas, los mismos actores están en distintas instituciones que tienen distintos objetivos. O sea que no necesariamente el número me preocupa, pero sí me preocupa que una vaya por un lado y otra vaya para el otro en términos objetivos y se contrapongan. Entonces ahí yo digo, por un lado, si desde el momento que no tengamos un actor importante que articule, hasta ese momento vamos a tener un problema. El segundo punto el es... actor importante lo tenemos. Por eso, ahora lo planteo. Y la segunda parte, que nos va a juntar el mismo actor. La acción política, o sea, la planificación nos muestra un programa, una línea, un camino, un conjunto de estrategias, construir cosas, y ahí empieza a decir las cosas. Construir e invertir, inversión pública. Esa inversión pública la hace el Estado, la hace el gobierno que le toca gestionar este Estado, digamos, a ver si lo digo. Entonces, se juntan. El articulador, el árbitro, no sé si la palabra es árbitro, pero el mejor coordinador va a ser el sector público, sí, que tiene que tomarlo. Pero no puede imponer. Está bien que lo ejecute el gobierno, pero en una institución de la que estamos hablando, donde hay un entrelazamiento y los objetivos de las instituciones, no puede imponer. No, pero ¿sabe dónde? Va a llevar a cabo una inversión necesaria. Si de pronto 2030 plantea el río, del cual compartimos 100%. Se viene trabajando incluso algunas cosas del río y se ven las carencias del río. Desde la seguridad jurídica en los títulos de propiedad. O sea que la ciudad no le dio la cara al río porque es necia. Es porque hasta había un problema de titularidad en la propiedad. Pero, perfecto. Ahora, bueno, hay que dotarle de servicios. Eso no lo va a hacer 2030, no lo puede hacer 2030, lo va a hacer el sector público. Entonces el sector público tiene que estar, todos tenemos que estar integrados, pero de la misma forma que es la que administra y que ha sido votada también, el sector público ha sido elegido más que por los miembros de las instituciones. Entonces, en el fondo sí, el sector público va a ser naturalmente el que va a liderar esto. Si alguna institución se quiere poner por encima de eso, iba a fallar. Y va a fallar. ¿Y el sector público está al frente de esta situación? Claro, ¿sí? Porque la institución es esto. El Instituto Municipal de Planificación, que es el INPURC, este instituto es el facultado, es el que tiene el mandamiento por la Carta Orgánica, por el voto popular representado en donde pone cada uno de sus miembros, por cada uno de sus representantes políticos, que en este caso, por suerte, son todos arquitectos en el INPURC. Eso fue entonces, es este lugar que tiene el mandato de generar estas ideas en una propuesta, en una ordenanza, y que esto realmente tenga un fin, en donde el diálogo, la intención, el objetivo, el sueño de algún grupo de gente o instituciones, o el mismo proyecto de distintas instituciones, este es el lugar en donde se va después del consenso, por supuesto, se va a transformar en una forma, en una ordenanza, en una Antonio, forma de hacer. Hoy están trabajando en ese sentido, ese es el camino se canaliza a través del INPURC la participación de. Sí. De hecho, tenemos para que la comunidad también conozca, el instituto tiene dos instancias de trabajo. Una que es la diaria, que trabajamos de lunes a viernes, y la otra es la del INPURC ampliado. En el INPURC ampliado, que están todas las instituciones, colegios, Universidad 2030, sociedad rural, centro comercial, etcétera. No me quiero olvidar ninguno, pero todas las instituciones que representan a la ciudad pertenecen al INPURC ampliado. ¿Cuál es la metodología que le propusimos al INPURC ampliado este año? En el INPURC vamos a trabajar líneas fundamentales, líneas que, como nosotros estamos en el contacto con el público todos los días, nosotros sabemos qué es lo que necesitan los distintos sectores, tanto sociales, económicos, de producción, en donde a nosotros nos urgen ciertas definiciones, ciertas respuestas que le tenemos que dar a la gente, por lo cual tomamos 2 puntos o 2 líneas para desarrollar este año, que son micro, medio y macro centro, con toda su problemática, hasta llegar a la propuesta de diseño urbano, y
costas del río, con todos los elementos que los chicos están diciendo, y también llegar a una instancia propositiva, en el mejor de los casos, de diseño urbano, para ver en esos 2 puntos por lo menos cómo arrancamos este año para hacer una estrategia urbana de toda la ciudad en los próximos años a nivel de detalle de cada uno de los sectores y que representen a cada uno de los sectores a través de una normativa. En el caso de la Fundación 2030, los objetivos que se fijan, ¿cómo piensan lograrlo? ¿Ustedes piensan que el camino es el INPUR? Hay 2 caminos en esto. Uno es, de algún modo, la incidencia en el sector público. Nuestra fundación tiene trabajado una línea en eso. Cada proyecto que elabora invita al sector público a participar y luego que el proyecto está desarrollado, intenta incidir en el Ejecutivo, en los parlamentos, para que saquen ordenanza, para que fijemos las pautas de largo plazo. Y el segundo de los factores... O sea que medio ya estamos un poquito más afuera, digamos, de lo que estabas diciendo. No, creo en ese marco es una forma en pero donde... creo que es una instancia de y una estudio estrategia de trabajo, ¿no? de la institución para seguir el camino del largo plazo. Porque hoy en día le tocó desarrollar el INPUR a Tony, pero el día de mañana no va a estar y la Fundación tiene que seguir diciendo el objetivo que nos planteamos en 2017, que está en una ordenanza, sigue vigente porque la segunda parte, porque la comunidad valida un proceso. O sea, ningún esquema de desarrollo ni planeamiento puede lograrse si los valores no son los valores de la comunidad. ¿Cómo pueden ser políticas de largo plazo valores comunitarios? Necesitamos que la sociedad participe en estos procesos. ¿Qué hace la Fundación en eso? Intenta de algún modo poner en agenda temas públicos que estén en los medios, intenta armar congresos para que la gente participe y valide, intenta invitar y acercarse en el Distrito Río a referentes de los barrios, a participar en la comunidad, a hacer encuestas, a tener un trabajo sobre el distrito para que la gente colabore y marque su punto de vista. Solo cuando la comunidad se empodera del tema es donde va a estar dispuesta a mantenerlo en el tiempo y a generar incidencia para que la política dedique recursos a eso. La pregunta central después de esto, ¿están los recursos en Río Cuarto para que podamos darnos un proceso de planificación a largo plazo? Bueno, pero está muy bien que se planifique antes y después se busquen los recursos. Bueno, porque una vez hechos los proyectos, uno tiene que buscar cómo financiarlo. Hay mucho que financiamiento, no necesariamente que sea local. Con lo local no va a financiarse obra. Tenés que buscar Mercosur, tenés que buscar una acción. Parte de tu respuesta era que muchas de las instituciones nos hemos dedicado durante muchos años a hacer diagnósticos. No hemos pasado de la etapa del diagnóstico. Claro. Creo que el sector público como articulador es la llave central que abre las puertas para el financiamiento. Alguna parte será local, otra será provincial, nacional, internacional, de organismos internacionales. Todas esas puertas tenemos que desarrollar. Primer pregunta, cuando pensamos un distrito Río o lo que fuera, ¿esto lo va a financiar quién? ¿Podemos armar un proyecto para buscar fondos en Hábitat, en ONU Hábitat? ¿Podemos en PNUD? ¿A dónde lo vamos a ir dirigido después? O el Mercosur mismo, o sea, hay muchos. Bueno, ya vemos dónde podemos y cuánto se hace falta. Después de la pausa le pregunto cuánto es el Distrito Río, cuánto costaría para avanzar o lo que hay que invertir, digamos, el monto de inversión. Ahora marcamos la pausa, ya regresamos con De Local y el desarrollo y la ciudad. Bueno, antes de la pausa hacíamos referencia a cuál era la inversión del Distrito Río, este pensamiento de potenciar el río, de brindar los servicios y las comodidades necesarias a 1.500 familias que viven en ese sector y el proyecto que lleva adelante la Fundación 2030, Gastón. Sí, si estamos pensando en un desarrollo del río y de infraestructura que necesita la ciudad, como el tema de agua potable, caminos, pavimento, cunetas, Río Cuarto tiene que estar pensando en una inversión para los próximos 15 años de $300 millones. Algo que vos más o menos relacionabas a un nivel presupuestario que serían cerca de 3 presupuestos anuales del municipio. Es prácticamente imposible. Y hoy en día, para que tengamos una idea, el municipio en obra pública no llega al 10% de su presupuesto, la inversión. Con lo cual, evidentemente, esto que decía Hugo, el dinero no va a salir de acá. Hay que salir a buscarlo si queremos planificar y desarrollar en función de la planificación.
Te he escuchado decir, Gastón, no sé si la Fundación o vos personalmente, que el río ha sido abandonado. ¿Vos creés que es así? Yo creo que, o sea, creo que hasta cuando llegó Cantero, el gobierno de Cantero, creo que le dio cierta importancia al río con el tema de la obra hidráulica, de los azudes y esas cosas, y a partir de ahí se comenzó a mirar un poco más el río, que antes no se miraba de esa manera. Y creo que de a poco, gradualmente, se le ha ido dando un poco más de protagonismo. No sé si la palabra es abandonado, porque se está hablando de hacer puentes, de hacer obras sobre el río, e inclusive se está hablando de hacer obras de infraestructura por parte del gobierno local, mancomunadamente con el provincial, con el nacional, de la manera que sea, pero creo que me parece que es muy fuerte, ¿o no? Decir que se abandona el río. Se han hecho acciones aisladas que muy bienvenidas sean. A ver, algo que personalmente me enorgullece y me gusta para el Distrito Río, y veo el potencial que tiene como distrito, es que la obra de infraestructura de Río Cuarto, capital alterna de Córdoba, se hizo en el Distrito Río. Ese simple hecho transformó la zona del puente Fillol. La transformó de noche a la mañana. Le metió un parque, la gente va, se acerca a un lugar de encuentro, va a venir tribunales, eso se va a revalorizar, va a llegar el comercio, van a llegar los servicios, va a llegar empleo de calidad. Gente de esos sectores va a cambiar su calidad de vida indiscutiblemente. Sí, son obras que desarrollan. ¿En ese sector la problemática del tránsito también? Sí, a ver, ¿sí? El tema, la ribera de ambas márgenes del río es todo un tema que estamos tratando, todo un tema de desarrollo que tiene que ver con muchos indicadores a tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es el transporte, evidentemente. Digo, también para unirme y dar una posición. El río desde el gobierno de Cantero yo creo que viene dando sus pasos porque es como que se abrió la posibilidad de empezar a trabajar, de tener proyectos, de tener inquietudes, de que la gente empiece a conocer las problemáticas del río más allá de la espalda que se le dio como fundacionalmente al río, ¿no? Desde el desarrollo urbano. ¿Qué hace falta para esto? Fundamentalmente tener proyectos de diseño y tener infraestructura. Infraestructura en cuanto al transporte, en cuanto a fluidos, en cuanto a iluminación, en cuanto a usos del suelo, en cuanto a inversiones, en cuanto a tratamientos en general del espacio y tratarlo en general y no olvidarnos que es un gran recurso paisajístico, un gran recurso natural y, en definitiva, un espacio público. Dejemos tocar algo de eso, Toña. Lo que han hecho estas obras, como los puentes, en realidad, es una costura sobre el río entre la banda norte y la banda sur. Tal cual. No tiene de algún modo un uso más allá de que no sea el cruzar el puente por una necesidad. No sí, pero hoy Banda Norte, quizá por la edad, quizás no, vos sos mucho más joven, pero Banda Norte hoy está integrado de manera total a la ciudad como no lo estaba antes. Es así. Lo que yo quiero decir es el distrito en sí. Banda Norte, bueno, yo vivo en Banda Norte, digo, es espectacular el desarrollo que tiene y cómo puede funcionar un barrio que le faltaría a lo mejor algunos aspectos más del Estado que estén, pero tiene casi todas las condiciones que necesita. Pero las inversiones, porque el Estado hizo la inversión sobre la calle Muñiz, hoy Muñiz se ha desarrollado de una manera tremenda a partir del puente que da. Muy breve, Banda Norte va a ser el único barrio que hoy en día, que a 15, 20 años en el futuro no va a tener problema de tránsito. Es el único. Por el diseño. Por el diseño, las calles, la anchura de las calles, cada 2 o 3 calles centrales vos podés tener una avenida que sea de comunicación. Bueno, eso es tradicional porque nosotros tenemos un casco histórico que no nos olvidemos que los 10 metros responden hasta la carreta de aquellos malones, pero digo, es lógico que va a pasar acá y quizá pase en todos lados. Yo lo que quería plantear eran varias cositas. La primera hablaba de 300 millones de dólares, lo cual si un kilómetro de Avenida Costanera cuesta entre $1 millón y $1,5 millones de dólares, entonces no lo dudo. ¿Por qué voy a eso? Yo creo que va a haber que hay un proceso, una necesidad de articular con el sector privado. De hecho, el plano urbano tiene declarada zona especial del río
para los usos, que le da mucha flexibilidad de uso al que va a construir frente al río, con una capacidad constructiva muy relajada, en pos de que el privado aporte en la construcción. O sea, y si uno hace el análisis costo-beneficio, el privado le va a convenir, ¿eh? Ojo que al privado le va a convenir y puede haber efectos y se pueden empezar a ver. O sea que en ese sentido... Pero nadie dio el puntapié. Bueno, lo que pasa es que también, por eso reitero, o sea, primero dejar en claro, ha habido acciones, se ha identificado un problema presupuestario y esas acciones van en pos de sumar al sector privado. También hay que decir que hay ciertas acciones que no las puede hacer nunca el privado, desde urbanizar o relocalizar villa, eso no lo puede hacer de ninguna manera, el sector privado no lo puede hacer, no tiene potestad, no tiene capacidad, no tiene condiciones de ninguna forma. Y por otro lado, que sí pasó mucho tiempo, a ver, nosotros tenemos un problema de propiedad, que lo definía la famosa línea Rivera. Sí, claro. Todavía hay juicios no resueltos que afectan la definición y determinación de la línea Rivera, que significa hasta dónde llega la tierra. Ha habido lugares en donde el frentista prefirió ceder tierra, decir, bueno, la línea Rivera la pongo más arriba por las dudas, para poder avanzar en desarrollar su emprendimiento, por decirlo de esta forma. Es decir, hay muchas cuestiones a tener en cuenta que si no terminan siendo restricciones para desarrollarlo. Muy breve ahí, muy breve. Sí. Esa respuesta es que cuando el Estado viene y coloniza, atrás viene el privado y desarrolla. Sí. El privado no va a llegar primero a decir, che, el distrito Río, hagámoslo. Primero falta la infraestructura, agua, gas, cloaca, pavimento, cordón cuneta, vías de comunicación. Viene. Cuando está eso, viene el privado y una topadora, te mete las viviendas, los comercios, los servicios. Pero antes de eso no va a ocurrir. Por eso es bueno planificar, porque tiene que estar planificada la llegada de esas inversiones también, ¿no? También hay que decir una cosa que tiene que ver la avenida. Para eso está el INPUR. Por eso te digo que a la ciudad hay que planificarla y a esos sectores hay que planificarlo más que ninguno. O sea, el diseño en particular, el detalle de cada una de esas cuadras, tomando partido por cada una de las problemáticas que tiene esa cuadra, desde lo geográfico, desde los asentamientos, desde la línea de cordón, desde la línea de Rivera, desde todos los puntos, tomando el diseño pormenorizado de todo el área, es la forma de que vamos a poder, en función de un proyecto bien serio, poder invertir, hacer inversiones en donde el privado pueda hacer esa inversión. Y el público, hoy que la municipalidad está totalmente alineada con la provincia y nación, teniendo esos proyectos avalados por la sociedad en general, yo creo que no hay otra alternativa que un desarrollo inmediato en eso. Yo quiero, en este sentido, remarcar algo. Quizás diciendo alguna cosita con el diagnóstico. O sea, yo creo que el río se lo ha estado viendo, se lo ha estado analizando y mucho, y es de los que más cambios estructurales se ha observado. No hablo solo de los azudes, hablo de avenidas que se hicieron, hablo de relocalización y urbanización. En Las Delicias se le está poniendo gas. Es decir, yo creo que lo que pasa es que es tan costoso y complejo, por eso vuelvo atrás, la problemática que engloba, que llevarlo de una gestión no lo va a llevar una gestión, lo van a llevar mucho. Y ahí sí coincido nuevamente y vuelvo a la necesidad de que se fijen claras pautas de largo plazo. O sea, quizás nosotros tenemos que seguir viéndolo, instalarlo. Este trabajo que están haciendo yo lo aplaudo. O sea, instalarlo para que la sociedad lo apropie. Lo que hizo el gobierno provincial con el parque del centro cívico, donde la gente se lo empezó a apropiar en uso. Fue muy bueno. Nosotros teníamos, si se acuerdan, nosotros teníamos la edad donde íbamos al río a bañarnos en Playa Bonita, y de pronto es como que lo habíamos perdido, pero hoy se ven 100 metros de río que usábamos. Solo 100 metros, ¿te acordás? 200. Solo 100 metros. Bueno, ahora se va generalizando, se abre un poco más, hay una propuesta, yo lo de los puentes. Yo creo que el puente no solamente es una costura para unir Banda Norte y el centro, sino que a la larga dota de servicio e integra y permite, sin ir más lejos, vincular en el recorrido. ¿Sí? ¿Sabés que tienen los puentes? Que tiene una deficiencia en el uso peatonal. No tenemos ciudad a pie. Perfecto. Los puentes nuestros no han sido pensados en el diseño peatonal.
en que podamos aprovechar el avistaje del río, en Yo que veo podamos más allá, tener... me parece que tenemos un problema en la ciudad donde no está pensada en la gente. No está pensada en la gente. Eso es... No está pensado en la Yangel, gente, porque así, cualquier arquitecto, persona hace pensemos- una obra, te invade una vereda Por eso, y el... la bueno, puesta en valor del espacio público, creo para eso, creo que es el puntapié fundamental, el ferrocarril. El parque lineal que tenemos en el ferrocarril son ahora, 34 tengo- kilómetros de parque lineal que tenemos en la ciudad. tengo una mala noticia. Nos quedamos sin tiempo. Es para analizarlo. Para el próximo. Para el próximo programa podemos analizar algún aspecto del ferrocarril Sí, o por otras líneas o otros Sí. sectores. Aspectos el crecimiento de este Hay sector. tantos temas para hablar. Sí. Sí, señor. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec, del supermercado bien. San, así que muchas gracias por venir. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A todos. La pausa, ya regresamos. Bien, Malbec. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a continuar en este micro analizando algo que habíamos comenzado en el programa anterior, que era las repercusiones de un fallo de la Cámara Federal de Córdoba, de la base APOC. de la base APOC. Bueno, esto ha tenido mucha repercusión, no el fallo en realidad, sino todas las connotaciones que viene aplicando a AFIP respecto de sus facultades de verificación y fiscalización, que como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nadie discute las facultades de La potestad, verificación claro. y fiscalización que tiene el fisco, Seguro. sino que las consecuencias que lleva ciertas fiscalizaciones y verificaciones no son precisamente las que están establecidas por ley. Ah, tiene efectos marginales Tiene que efectos exceden marginales que exceden el los objetivo, potestades. claro. Y bueno, muchas veces yo he criticado el accionar de la AFIP estando en el gobierno anterior y teniendo la esperanza que con este nuevo gobierno cambiara algunas actitudes, sobre todo respecto de la actividad, de la legalidad de los actos administrativos que emana de los funcionarios actuantes en cada caso, sorprendiéndonos cada vez que vamos hacia atrás. Justamente este fallo, Barros, pone en evidencia la violación del derecho de defensa y garantías constitucionales del debido proceso que pone al contribuyente cuando se lo incluye en base apócrifa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vos a un sujeto lo pones en base apócrifa, justamente la sanción es tan grave que lo define al contribuyente, llámese contribuyente persona física o persona jurídica, como una persona no confiable en el mercado, diciendo explícitamente que la documentación que emite es falsa. Entonces lo margina directamente de la actividad comercial. Pero lo más grave de esto es la forma en que lo hace, porque este fallo analiza cuáles son las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que está previsto en el decreto 618 del año 97, que es la creación de la AFIP, donde dentro de las facultades está la de recaudación, determinación tributaria y las facultades de verificación y fiscalización, entre otras cosas las facultades de reglamentar mediante resoluciones. Pero lo que critica este fallo justamente es que la creación de la base apócrifa, siendo esta tan nefasta para los contribuyentes que están incluidos en ellas, ha sido creada por una instrucción interna, la 748, siendo la instrucción interna una disposición administrativa para organizar el organismo. Y las instrucciones internas tienen efectos respecto del personal de la AFIP, pero no respecto de los contribuyentes. Entonces, hay violación del debido proceso, violación del derecho de defensa, hay utilización de vías de hecho, que se le llama, cuando a un contribuyente no se lo noticia de su citación con respecto al Estado por un acto administrativo fundamentado, sino que simplemente la vía de hecho es cuando el fisco realiza una actividad con respecto al contribuyente sin el debido proceso. Entonces este fallo es muy contundente y por eso es importante avisarles
a los ciudadanos y a aquellos que ejercen el comercio o distintas actividades que hoy en día existe suficiente jurisprudencia como para hacer valer sus derechos en el ámbito de la justicia federal. Muy bien, creo que ha quedado claro, Hernán, y nos estaremos viendo el próximo micro. Programa. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Bien, Fabián, hemos llegado una vez más a finalizar un programa bastante interesante, ¿no? Claro, conocer el impacto del desarrollo, qué es lo que hay que hacer, cuánto se necesita, las políticas, quiénes tienen que estar en la planificación urbana de la ciudad. Sí, ¿quiénes son? Naturalmente, el líder natural es el gobierno municipal, que tiene que llevar a cabo los procesos del desarrollo local, pero tienen que estar presentes todos los agentes, sobre todo los representantes del sector privado y los representantes de la universidad, que lo están, pero lo están quizás en demasiadas instituciones, ¿no? Así es, a lo mejor habría que aglutinar todos los esfuerzos en uno solo y ahí sí potenciar y salir en busca de los recursos. Quedó claro. Bueno, ¿Nos vamos? Nos vamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Buenas noches.